Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a hablar acerca de ecuaciones paramétricas. Vamos a ver qué significa parametrizar, cómo es que se parametriza una curva, qué quiere decir esto. Y esto es muy importante porque más adelante vamos a calcular integrales, vamos a calcular un montón de cosas utilizando parametrizaciones, entonces es algo que es bastante importante dominar desde ahora. Así que vamos a empezar poniendo un ejemplo de la física. Muchas de las cosas que desarrollamos en cálculo vectorial vienen precisamente motivados de problemas de la física. Así que imaginemos que tenemos una persona que patea un balón de fútbol. Entonces, al patearlo, este balón, bueno, pues sigue una cierta trayectoria que, como sabemos de física, es una trayectoria parabólica. Bueno, esta parábola nosotros la podemos agregar aquí un sistema de coordenadas. Podemos dibujar el eje horizontal el X, el vertical el Y y el origen justamente donde empezó la pelota. Entonces, de esa manera tenemos aquí dibujada la trayectoria que sigue la pelota y esta trayectoria, como nosotros ya sabemos, tiene una cierta ecuación que relaciona las coordenadas X y Y. Es decir, podemos escribir Y como una función de la coordenada X. Esto nos ha resultado bastante útil en geometría y en cálculo y en un montón de cosas, pero vamos a ver que es necesario representar esta curva de otra manera, mediante un conjunto de ecuaciones, ¿sí? En este caso, por ejemplo, puede ser que esta parábola tenga esta ecuación de aquí, por ejemplo. Entonces, con esto nosotros podríamos responder cuál es la altura de la pelota cuando x es igual a 1, por ejemplo, 1 metro. Si x vale 1, bueno, sería suficiente con sustituir en la ecuación para y así obtendríamos cuál es la altura y correspondiente a ese valor de x. También podríamos responder otra pregunta, podríamos responder a qué distancia x la altura de la pelota es de y igual a 1. Bueno, en este caso sustituiríamos y igual a 1 y tendríamos que resolver una ecuación de segundo grado, pero también lo podemos hacer, ¿sí? Pero ¿qué tal si la pregunta fuera la siguiente? ¿Cuál es la posición de la pelota cuando t es igual a 3? O sea, cuando ha transcurrido 3 segundos, por ejemplo. Bueno, en este caso vean que esta pregunta no la podemos responder simplemente a partir de esta ecuación porque necesitamos saber cómo es que esa pelota se fue moviendo a lo largo de la trayectoria. Cuál fue su posición en t igual a 1, en t igual a 2, en t igual a 3, etc. Es decir, necesitamos algunas ecuaciones que nos digan cuál es la posición x y la posición y para cada valor del tiempo t. O sea, necesitamos ahora dos funciones, una función x que dependa de t y una función y que dependa de t. Es como separar estas dos ecuaciones, estas dos coordenadas que teníamos originalmente, la x y la y, pero ahora en función de una tercera variable que es el parámetro t. Esto es precisamente parametrizar. Parametrizar va a ser describir por separado cómo es la coordenada x y cómo es la coordenada y en función de una tercera variable. En este caso, en problemas de física, esa tercera variable es el tiempo, pero bueno, puede tener muchas más aplicaciones. En general debe ser simplemente un parámetro. Así que parametrizar una curva lo que va a significar es que vamos a describir cómo son las coordenadas x y y en función de una tercera variable que se suele llamar parámetro y que se suele representar con la variable t, aunque a veces también se usa la s o la r o alguna otra letra, ¿sí? Entonces, un ejemplo de un conjunto de ecuaciones paramétricas es estas dos ecuaciones de aquí, que en un momento más vamos a ver qué gráfica es la que representan, pero aquí, bueno, nada más estoy mostrándoles el ejemplo de cómo es un conjunto de ecuaciones. Se suelen colocar estas llaves para indicar que las dos ecuaciones van juntas, que las dos ecuaciones describen la misma curva. No es que se trate de dos curvas, una para x y otra para y, sino que son las dos ecuaciones juntas en función de una tercera variable común que es t, que es el parámetro, ¿sí? Otro conjunto de ecuaciones paramétricas es esta de aquí, que también vamos a ver en un momento más qué representa. Este de aquí también. Y este de acá, que en este caso tenemos 3 coordenadas, así que se tratará de una curva en el espacio, en 3 dimensiones. Bueno, también estas parametrizaciones se suelen representar como una función vectorial. Concretamente una función que va de R a R2. O sea, como entrada tiene un número real, que es el parámetro, y como salida tenemos un vector de dos componentes en este caso. La primer componente será la ecuación para x, o sea, 6 menos 2t en este caso, y la segunda componente es 1 más t. Esta de acá también se podría representar como 2 seno de t, 3 coseno de t. Esta de acá como t, 3 t cuadrada. Y esta de acá tendrá que tener 3 componentes, una para x, una para y y una para z. ¿Sí? Entonces es otra forma de representar estas parametrizaciones para las curvas que también va a resultar muy útil más adelante cuando estemos resolviendo integrales de línea, por ejemplo. Bueno, entonces tenemos dos problemas para resolver. El primer problema será, dada una curva, por ejemplo una parábola como la de la pelota que vimos al principio, ¿cómo la podemos parametrizar? O sea, ¿de qué manera podemos obtener un par de ecuaciones x y y que dependan de t
y que describan esta curva. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es lo inverso. Si nosotros tenemos un conjunto de ecuaciones paramétricas, entonces, ¿cómo saber qué curva es la que están describiendo? ¿Cómo podemos graficar esa trayectoria? Bueno, pues vamos a ver cómo resolver estos dos problemas. Vamos a empezar con el segundo problema, que es más sencillo que el primero. Si nosotros tenemos un conjunto de ecuaciones, podemos obtener fácilmente su gráfica mediante el proceso de tabulación. Algo como lo que hacemos cuando graficamos funciones de una variable. Bueno, es aquí lo mismo, podemos tabular. Ya sea que la tengamos escrita de esta manera o de esta manera, que bueno, pues es lo mismo, ¿sí? Entonces lo que hacemos es dibujar nuestro plano cartesiano y una tabla en la cual en una columna vamos a colocar el parámetro t, en otra la x y en otra la y, y al parámetro t le vamos a dar valores, los que nosotros queramos. Pueden ser valores enteros, positivos, negativos, fracciones, decimales, lo que sea. Pero bueno, lo que vamos a hacer es este valor de t irlo sustituyendo en las ecuaciones, así que conviene que sean valores fácilmente manejables para que podamos hacer los cálculos bien. Vamos a empezar, por ejemplo, con t igual a 0. Si t vale 0, bueno, pues al sustituir aquí y aquí, nos va a quedar 6 menos 0, que es 6. Ese es el valor de x. Y el valor de y será 1 más 0, que es 1. Entonces vean que esto de aquí son las coordenadas de un punto. La coordenada de x vale 6, la coordenada de y vale 1. Y entonces podemos dibujarlo en el plano cartesiano. X igual a 6, y igual a 1. Y ahí tenemos el primer punto sobre la curva. También conviene agregar aquí el valor de t con el cual se obtuvo este punto. Vamos a poner aquí que se obtuvo para t igual a 0. En un momento vamos a ver por qué es importante hacer esto. Ahora, si t vale 1, bueno, pues al sustituir por acá nos va a quedar 6 menos 2, que es 4, y luego 1 más 1, que es 2. Entonces la coordenada de x es 4 y la y vale 2, así que ahí tenemos el otro punto que corresponde a t igual a 1. Y así podemos continuar sustituyendo t igual a 2, haciendo las operaciones, obtenemos el punto 2,3. Y podemos sustituir también valores negativos de t, no tienen por qué ser positivos. Por ejemplo, si t vale menos 1, bueno, pues aquí nos va a quedar 6 más 2, que es 8, y acá 1 menos 1, que es 0. Entonces, aquí sería el t igual a menos 1. Ya dependiendo de qué estemos aplicando, a veces tendrá sentido o a veces no tendrá sentido considerar tiempos negativos. Si esto fuera física, por ejemplo, bueno, no tendría sentido considerar tiempos negativos, pero matemáticamente hablando, t puede valer pues cualquier número real. Bueno, aunque bueno, también dependerá de cómo sean las expresiones de aquí. Estas expresiones deben tener sentido para la parametrización. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es unir estos puntos una vez que ya encontramos una especie de patrón. En este caso pueden ustedes ver que todos los puntos están alineados, o sea que lo que se forma es una línea recta. En general, cuando nosotros tengamos aquí ecuaciones que sean de primer grado, polinomios de primer grado en t, bueno, pues lo que vamos a obtener son rectas, como en este caso. Pero aquí también es importante que en las parametrizaciones tenemos una dirección. Hay que imaginarnos como si hubiera un punto, como por ejemplo la pelota, o podría tratarse de un planeta, un asteroide, un proyectil, una nave, un vehículo, cualquier objeto que se está moviendo en esta trayectoria. Entonces, al moverse con el tiempo, va a llevar una cierta dirección. No es lo mismo que se esté moviendo de derecha a izquierda a que se esté moviendo de izquierda a derecha. Esa noción de dirección es algo que no tenemos cuando escribimos la ecuación de la recta relacionando directamente x con y, sino que eso surge al tener una parametrización, porque considerando la dirección en la que el tiempo va creciendo, bueno, pues esa será la dirección en la que se mueve la partícula. Observen que en t igual a 0 está aquí, en t igual a 1 está aquí, en t igual a 2 está aquí, entonces vemos que se está moviendo en esta dirección. Esa es la dirección con la cual se recorre la curva. ¿Y cómo le haríamos si quisiéramos que los puntos se recorrieran en la otra dirección? Bueno, pues observen, si cambiamos t por menos t, vamos a obtener un conjunto de ecuaciones que van a representar a la misma recta, pero va a estar recorrida en el sentido contrario. Eso ya se los dejo a ustedes como un ejercicio que pueden hacer para practicar un poquito esto. Cambien en estas ecuaciones t por menos t y luego hagan otra vez la tabla y grafiquen y van a ver que la recta es exactamente la misma, pero el punto se va recorriendo la recta en el sentido contrario, ¿sí? Entonces es importante que en estas parametrizaciones hay una cierta dirección. Y también vemos que una misma curva, en este caso esta misma recta, puede tener dos parametrizaciones diferentes. Una es esta de aquí y la otra es si cambiamos t por menos t. Pero si cambiamos t por 2t, por ejemplo, obtendremos otras ecuaciones paramétricas que van a describir la misma curva, pero será recorrida de una manera diferente. Cuando t vale 1, cuando t vale 2, vamos a ir obteniendo diferentes puntos que en esta parametrización. Ya lo iremos viendo con más detalle más adelante. Bueno, otra forma en la que nosotros podemos graficar unas ecuaciones paramétricas es eliminando el parámetro. Eso suele resultar muy útil en algunas ocasiones. En este caso, por ejemplo, vean que aquí está x
igual a 6 menos 2t y y igual a 1 más t. Podemos despejar fácilmente la t, ya sea de la segunda ecuación o de la primera. En este caso, por ejemplo, yo voy a despejar t de la segunda ecuación. Entonces, este 1 que está sumando pasa restando. Y entonces tenemos que y menos 1 es igual a t. O sea, t es igual a y menos 1. Y entonces, como t es igual a y menos 1, podemos sustituir esto en la primera ecuación, obteniendo que x es igual a 6 menos 2. Pero en lugar de t ponemos entre paréntesis y menos 1. Entonces, esto de aquí es una ecuación que relaciona directamente x con y. Haciendo las operaciones, podemos obtener la ecuación de la recta en la forma pendiente ordenada al origen. Esto es útil cuando nosotros ya hemos estudiado bastante en geometría analítica las ecuaciones de rectas, elipses, circunferencias y demás, y ya sabemos identificar este tipo de funciones. Entonces, a veces, eliminando el parámetro, vamos a identificar una de estas ecuaciones y vamos a poder graficar más fácilmente nuestra curva. Bueno, pues en este caso, si recuerdan aquí lo que vimos sobre línea recta, esta ecuación lo que significa es que la recta corta al eje y en el 4, o sea, va a pasar por aquí, y tiene pendiente negativa, de tal manera que recorre 2 unidades horizontales por cada unidad vertical, pero hacia abajo. O sea, 2 unidades a la derecha y luego una hacia abajo, ahí estamos en la recta. 2 a la derecha, una hacia abajo, ahí estamos en la recta. Eso es lo que significa este menos un medio. Si no saben todo eso que estoy diciendo de dónde sale, bueno, pues ya tengo un video donde expliqué con bastante detalle qué es la pendiente de una recta, la ecuación de una recta, etc. Les voy a dejar en la descripción el enlace a mi curso de geometría analítica y ahí van a poder repasar esos temas. Bueno, entonces, estas son dos maneras de graficar este tipo de curvas. Una es mediante tabulación, otra es eliminando el parámetro. Y también más adelante podemos hacer las gráficas ya utilizando técnicas de cálculo, como derivadas, máximos, mínimos, puntos de inflexión y todo ese tipo de cosas. Eso ya lo veremos más adelante. Entonces ya tenemos más o menos resuelto uno de los problemas. Con unas ecuaciones paramétricas obtener la curva. Nada más aquí no hay que olvidarnos de que la curva tiene una cierta dirección y eso es importante. ¿Sí? En este caso, como ya habíamos visto antes, tiene esta dirección, pero si nosotros hubiéramos hecho directamente lo de eliminar el parámetro, vean que en esta ecuación final no se nos dice nada acerca de la dirección. En la ecuación final simplemente obtenemos una recta, pero no sabemos esa recta en qué dirección se está recorriendo. Así que de todas formas ahí sí sería necesario sustituir t igual a 0 y t igual a 1, por ejemplo, para ver desde dónde a dónde se desplazó el punto sobre la recta. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a resolver ahora el segundo problema. Tenemos una curva, por ejemplo una parábola, y queremos ver cómo obtener unas ecuaciones paramétricas. Este problema en realidad es más complicado porque en general no existe un método para parametrizar una curva. O sea, dependerá de la curva que estemos intentando parametrizar. Hay un montón de métodos, pero bueno, las curvas que solemos estudiar en cálculo, al hacer integrales y demás, suelen ser curvas sencillas que se pueden parametrizar fácilmente y en este video vamos a ver esos casos, ¿sí? De hecho, hay que recordar que una misma curva se puede parametrizar de varias formas diferentes, como ya había mencionado hace un momento. Así que lo que vamos a hacer es ver los casos más comunes, más importantes, los más usuales, los que se suelen estudiar en un curso de cálculo de varias variables. Y el primer caso, el más importante diría yo de todos, es el de la recta que une dos puntos. Eso es muy frecuente. Parametrizar un segmento de recta que va desde un cierto punto hasta otro punto. Digamos que va desde un punto A con coordenadas x1, y1 hasta un punto B que tiene coordenadas x2, y2. Gráficamente tendríamos por aquí al punto A, por acá al punto B, y lo que nosotros queremos parametrizar es el segmento de recta que va desde A hasta B. Algunas veces queremos parametrizar toda la recta y otras veces nada más este segmento. Entonces vamos a ver la diferencia entre esas dos situaciones. Bueno, realmente esto ya lo expliqué con más detalle en un video anterior de este curso de cálculo de varias variables, en el que vimos la ecuación vectorial de la recta y cómo parametrizar una recta y un segmento de recta. Entonces, si no han visto esos videos, aquí sería muy recomendable que los vean para que puedan entender todo mucho mejor, porque esto se puede entender muy fácilmente a partir de utilizar operaciones con vectores. Para parametrizar un segmento de recta recorrido en esta dirección, desde A hasta B, vamos a usar esta fórmula. En esta fórmula vean que empezamos en el punto A y luego le vamos a sumar el parámetro t por el vector que va desde A hasta B, el vector AB. Este vector AB se calcula restando las coordenadas de B menos las de A. Y el parámetro t va a recorrer el intervalo desde 0 hasta 1. ¿Sí? Si t vale 0, vean que este término se nos elimina y obtendríamos el punto A, que es el punto inicial. Mientras que si t vale 1, va a ocurrir que se nos va a, aquí en esta resta, bueno, aquí tendríamos B menos A, se nos va a eliminar la A y obtendríamos el punto B. ¿Sí? Entonces, para
Para escribir esta fórmula de una forma más desarrollada a partir de estas coordenadas, en lugar de A ponemos x1, y1, en lugar de AB, lo que hacemos es restar las coordenadas de B menos las de A, x2 menos x1, y2 menos y1. Ahora, si no les queda claro por qué aquí hay que restar estas coordenadas, también eso ya lo tengo explicado en mis videos de geometría vectorial. Entonces, de nuevo, los invito a que miren ese curso. El enlace está en la descripción. Entonces, esta es la fórmula que nos va a permitir parametrizar un segmento. Simplemente empezamos desde el punto inicial y le vamos a sumar el parámetro por el punto final menos el inicial. ¿Sí? Coordenadas de final menos inicial, de esa manera. Y si quisiéramos recorrerlo en el otro sentido, o sea, empezar en B y terminar en A, recorrer el segmento así, bueno, pues es la misma fórmula, solo que en este caso empezaríamos en B, así que aquí empezamos poniendo B, más un múltiplo del vector BA, o sea, el que va desde B hasta A. Entonces eso sería el final menos el inicial, o sea, ahora tendríamos que restar las coordenadas de A menos las de B. ¿Sí? Entonces sería de esta manera, las de A menos las de B, x1 menos x2, y1 menos y2. Vamos a verlo con un ejemplo. Digamos que el punto A tiene coordenadas 1, 1, el B tiene coordenadas 2, 4 y queremos parametrizar el segmento que va desde A hasta B en este sentido. Bueno, pues entonces lo que hacemos es empezar con el punto A que tiene coordenadas 1, 1 y le sumamos t por las coordenadas del final menos el inicial, o sea, 2 menos 1, 4 menos 1. Entonces ya nada más es hacer las operaciones. Aquí nos queda 1,1 más t por 2 menos 1 que es 3, 4 menos 1 que es 3. Luego aquí podemos multiplicar esto por t porque es un escalar. Entonces queda 1 por t, t, 3 por 1 t es t. Y luego le sumamos el 1, 1. Entonces es 1 más t y luego 1 más 3t. Donde t debe recorrer el intervalo desde 0 hasta 1. Ahora, si nosotros quisiéramos parametrizar toda la recta completa y no nada más el segmento, bueno, pues a t le podemos asignar todos los números reales. O sea, t puede ser cualquier número real y... o sea, desde menos infinito hasta infinito, y de esa manera entonces el segmento se convierte en toda la recta infinita. ¿Sí? Y otra manera de escribir estas mismas coordenadas, estas mismas ecuaciones paramétricas, es separar las coordenadas. O sea, ponemos x igual a 1 más t y y igual a 1 más 3t, y así quedan por separado. Otro caso muy común de parametrización es cuando tenemos y en función de x, una función de las que normalmente estudiamos, pero necesitamos parametrizarla. Por ejemplo, si tenemos y igual a 2x más 1, y igual a x cuadrada más 3x menos 1, o en general y igual a f de x. Vean que este caso de aquí es también una ecuación de la recta, pero ahora en lugar de conocer dos puntos sobre la recta, conocemos la ecuación como tal. Entonces quisiéramos parametrizarla a partir de su ecuación. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues en general cuando tengamos y como función de x, podemos hacer que x sea igual al parámetro t. Y entonces sustituimos x igual a t en la función que tengamos y así obtendremos que y es igual a esa función de t. Y esta será una parametrización. Y ya dependiendo de qué parte de la función es la que necesitamos parametrizar, bueno, pues ese será el intervalo que tendremos que darle a t. Si por ejemplo tuviéramos esta primer función de aquí y queremos parametrizar toda la recta, bueno, pues t será cualquier número real, desde menos infinito hasta infinito. O si tenemos, por ejemplo, esta parábola y a veces nada más queremos parametrizar una parte de esa parábola, bueno, pues tendríamos que asignarle el intervalo a t de tal manera que solamente se recorra esa parte de la parábola. Por ejemplo, se nos pide parametrizar el segmento de parábola y igual a x cuadrada que va desde el punto 0,0 a 2,4. Vean que no queremos parametrizar toda la parábola, sino solamente un pedazo de la parábola. Entonces gráficamente esta es la parábola y igual a x cuadrada. Podemos ver que y es una función de x es la variable independiente. Y nosotros queremos parametrizar lo que va desde 0, 0, que es este de aquí, el origen, hasta el punto 2,4, que es este de acá. Solamente queremos parametrizar este segmento rojo. Bueno, y lo queremos parametrizar desde el 0, 0 al 2, 4. Eso nos lo está diciendo aquí. Va de 0, 0 hasta 2, 4. O sea que también es importante tomar en cuenta la dirección. ¿Sí? ¿Cómo parametrizamos esto? Bueno, pues hacemos que x sea igual a t. Luego hacemos que y sea igual a t cuadrada. Porque si x vale t, sustituyendo aquí, nos va a quedar t al cuadrado. ¿Sí? Y ya nada más hay que ver qué valores debe tomar t para que nos quede precisamente esta parametrización desde 0, 0 hasta 2, 4. En este caso podemos ver muy fácilmente que si t vale 0, bueno, pues obtendremos x igual a 0, y igual a 0. Mientras que si t vale 2, bueno, pues obtendríamos el punto 2,4. Porque precisamente x es igual a t. O sea que t es la coordenada x del punto en cuestión que estamos considerando. Entonces por eso x debe ir desde 0 hasta 2. O sea que t debe ir desde 0 hasta 2. Ahí está. Entonces esta es la parametrización para ese segmento de parábola. Bueno, y otro caso es cuando
no tenemos y en función de x, sino que tenemos x en función de y, pero pues es básicamente lo mismo. Por ejemplo, si tenemos x igual a 3y cuadrada más 1 o x igual a e elevado a y, en general x igual a una función de y. En este caso y será igual al parámetro y sustituyendo en la ecuación, bueno, pues tendremos x igual a la función de ese parámetro. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente caso más importante, que es el de una circunferencia de radio r. Esto también es una parametrización muy usual. Se nos pide parametrizar una circunferencia completa o una parte de una circunferencia. Bueno, pues vamos a ver cómo hacerlo, aquí aplicando un poquito de trigonometría. Tenemos una circunferencia con centro en el origen y radio r. En un momento más vamos a ver qué pasa si la circunferencia no está en el origen, qué es lo que tiene que cambiar. Pero en este caso vamos a empezar con el caso sencillo, cuando la circunferencia tiene centro en el origen. Bueno, pues tomamos un punto cualquiera de la circunferencia, este punto de aquí que tiene coordenadas x, y. Si unimos este punto con el origen, se nos va a formar aquí un ángulo, medido desde el eje x positivo, en el sentido contrario de las manecillas, así como lo hacemos en trigonometría. Este ángulo es precisamente el que nos va a servir para hacer la parametrización, porque podemos nosotros formar aquí un triángulo rectángulo de esta manera y aplicar trigonometría. Como la circunferencia tiene radio r, entonces la hipotenusa del triángulo rectángulo, que será precisamente este segmento de aquí que va del origen al punto, bueno, pues eso mide r, el radio de la circunferencia. Este cateto de acá medirá x, que es la coordenada x de este punto, y este mide y. Entonces, recordamos las funciones trigonométricas. El coseno del ángulo es el cateto adyacente entre la hipotenusa, x entre r, y el seno del ángulo es y entre r. Esto es si el punto está en el primer cuadrante, pero en trigonometría aprendemos precisamente a extender las funciones trigonométricas para cualquier ángulo, precisamente mediante estas dos ecuaciones de aquí, ¿sí? Entonces de aquí vean que realmente ya tenemos la parametrización, solamente hay que despejar la x y la y. O sea, x es igual a r coseno de teta, esta r pasó multiplicando, entonces es r por el coseno de teta, y y es igual a r por el seno de teta. En este caso no estamos usando t como la variable que representa el parámetro, sino que estamos usando otra letra que es teta. Pero bueno, como les decía al principio, el parámetro se puede representar con cualquier letra. En este caso con teta, que se suele hacer así en el caso de las circunferencias, porque teta suele representar un ángulo, ¿sí? Ahora, si hacemos que teta recorra todo el intervalo desde 0 hasta 2pi, esto siempre en radianes, recordemos que 2pi radianes son 360 grados, todo el giro completo, entonces estaríamos tomando todos los puntos de la circunferencia, todos los puntos que se obtienen al hacer un giro completo. Si solamente restringimos teta, por ejemplo, desde 0 hasta pi sobre 2, bueno, pi sobre 2 son 90 grados, entonces solamente sería desde 0 hasta pi sobre 2. Solamente sería esta parte de la circunferencia. Entonces ya dependiendo de cuál sea el intervalo que le demos a teta, ese será el arco de la circunferencia que estaremos parametrizando. Entonces, por ejemplo, si se nos pide parametrizar la circunferencia de radio 2 que tiene centro en el origen, bueno, pues directamente usando estas fórmulas, x va a ser igual al radio que es 2 por el coseno de teta, y igual a el radio que es 2 por el seno de teta, y teta debe estar en el intervalo desde 0 hasta 2pi para que se nos genere toda la circunferencia. Y también recuerden que se puede escribir de esta forma, como una ecuación vectorial, colocando la ecuación para x en la primera componente y la de y en la segunda componente. Bueno, ¿y qué pasa si la circunferencia no tiene centro en el origen, sino que tiene un centro en cualquier otro punto? Bueno, pues ese centro tiene coordenadas h, k, y entonces para hacer la parametrización simplemente le sumamos la coordenada x del centro a la ecuación para x y la coordenada y del centro, bueno, pues a la ecuación para y. De esta manera, entonces queda x igual a h más r coseno de teta y igual a k más r seno de teta. Esto es así porque, si recuerdan lo que hemos visto sobre vectores, primero consideraríamos el vector de posición de este centro. Ese vector de posición tiene componentes h, k, y luego a partir de ahí tomaríamos otro vector que fuera hasta un punto de la circunferencia, y entonces la parametrización será precisamente la suma de estos dos vectores, y de ahí es donde sale esta expresión de acá, ¿sí? Bueno, y ahora otra curva importante que también suele ser frecuente es la elipse. Y la elipse se puede parametrizar una vez que ya sabemos parametrizar la circunferencia. Es muy sencillo. Por ejemplo, pensemos en esta elipse de aquí, que digamos tiene un semieje mayor A y un semieje menor B, y que el semieje mayor está a lo largo del eje X. Bueno, pues como ya aprendimos en geometría analítica acerca de las elipses, la ecuación de la elipse es esta de aquí, x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada igual a 1. Si tienen duda de esta ecuación o de la elipse y demás, ya hice un video bastante completo donde expliqué todo sobre la elipse, también sobre la circunferencia, la parábola y la hipérbola. Todo eso ya está en mi curso de geometría analítica y el enlace lo pueden encontrar en la descripción. Entonces, esta elipse tiene esta ecuación cuando tiene centro en el origen. Bueno, ¿cómo la podemos parametrizar?
volvamos al caso de la circunferencia. Ya vimos que cuando la circunferencia tiene centro en el origen, tiene esta ecuación de aquí, aunque en este caso estamos considerando solamente la circunferencia de radio 1, por simplicidad, ¿sí? Entonces esta es una circunferencia de radio 1, y como ya vimos hace un momento, su parametrización es x igual al radio, que en este caso es 1 por el coseno de teta, y y igual a 1 por el seno de teta. Observen que estas ecuaciones, si nosotros las sustituimos aquí en la original, nos generan esta identidad, coseno al cuadrado de teta más el seno al cuadrado de teta igual a 1. ¿Sí? Esta es una identidad trigonométrica muy importante, la identidad pitagórica. Seguramente la recuerdan de sus cursos de trigonometría. Esta misma identidad nos va a servir para hacer la parametrización de la elipse. Porque si aquí factorizamos esto de tal manera que lo escribimos como x sobre a elevado al cuadrado más y sobre b elevado al cuadrado, esto de aquí es una suma de cuadrados parecida a esta de acá. Solamente que en lugar de x tenemos x sobre a y en lugar de y tenemos y sobre b. Si hacemos un cambio de variable, por ejemplo, y hacemos que u sea igual a x sobre a y v sea igual a y sobre b, entonces tenemos esta ecuación, que es exactamente la ecuación de una elipse, solamente que en el plano uv. Entonces, haciendo la misma parametrización de aquí, tendríamos que u es el coseno de teta y v es el seno de teta. Pero como dijimos que u es x sobre a, bueno, pues sustituyendo aquí nos queda que x sobre a es el coseno de teta y y sobre b es el seno de teta. Y ya de aquí simplemente pasa multiplicando, el b pasa multiplicando, y ahí tenemos ya la parametrización de la elipse. X es igual a por el coseno de teta y y es igual a b por el seno de teta. Esto siempre y cuando el semieje mayor esté a lo largo del eje X. Recuerden que si la elipse es así vertical, bueno, pues cambia un poquito la ecuación, pero en general la constante por la que se multiplica el coseno es el semieje a lo largo del eje X, y el de y, bueno, pues es el que va a lo largo del eje Y, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos ya la parametrización de la elipse cuando tiene centro en el origen. Si no tuviera el centro en el origen, bueno, pues es parecido a lo que vimos hace un momento sobre circunferencia, simplemente se le suman aquí las coordenadas del centro. Entonces, por ejemplo, para hacer la parametrización de esta elipse, ni siquiera hace falta hacer el dibujo, simplemente podemos escribir la elipse de esta manera, y entonces x sobre 4 debe ser el coseno, y sobre 5 debe ser el seno. Y entonces pasando esto multiplicando, pues nos queda que x es igual a 4 coseno, y igual a 5 por el seno, y teta va desde 0 hasta 2pi. También, si hacemos que teta tome otro intervalo, bueno, pues solamente estaremos parametrizando una parte de la elipse. Por ejemplo, si va desde 0 hasta pi sobre 2, solamente estaríamos parametrizando la elipse que está en el primer cuadrante, ¿sí? Bueno, y ya vimos entonces cómo hacerlo para una recta, una parábola, una circunferencia y una elipse. Vamos a ver el caso de la hipérbola, que es la otra cónica que nos hace falta analizar. Bueno, una hipérbola tiene esta gráfica de aquí, por ejemplo, y su ecuación es esta de acá, cuando es una hipérbola horizontal. También tenemos el caso de una hipérbola vertical, donde simplemente esto cambia de orden, la resta. También sobre eso ya tengo un video donde explico con todo detalle la ecuación de la hipérbola. Entonces, en este caso lo que tenemos es una resta de cuadrados igual a 1. Quisiéramos tener una especie de identidad pitagórica, como la que sirvió para parametrizar la elipse. En ese caso teníamos que coseno cuadrado más seno cuadrado era igual a 1. En este caso tenemos otra identidad muy parecida, que es esta de acá, que el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1. Estas son las funciones hiperbólicas, las cuales recordemos que se definen a partir de funciones exponenciales. Y también tengo un video en mi canal donde explico las funciones hiperbólicas y les muestro ahí geométricamente cómo se interpretan y algunas identidades importantes que cumplen, ¿sí? También eso lo pueden encontrar en mi canal. Fue una emisión en directo que hice hace un tiempo. Entonces, haciendo lo mismo que hicimos en el caso de la elipse, en este caso vamos a hacer que x sobre a sea el coseno hiperbólico de t y que y sobre b sea el seno hiperbólico de t. Entonces la a pasa multiplicando y la b pasa multiplicando, y ahí tenemos una parametrización de la hipérbola. Otra forma en la que podríamos parametrizar la hipérbola podría ser de esta ecuación despejar ya sea la x o la y parametrizar como, bueno, pues y en función de x o x en función de y, como vimos antes, solamente que en este caso estamos parametrizando solamente una parte de la hipérbola, no la hipérbola completa. De hecho, en esta parametrización que puse yo aquí, no estamos parametrizando la hipérbola completa, sino solamente una de las ramas. Porque por la forma en la que se define el coseno hiperbólico siempre es una cantidad positiva para cualquier valor de t. Y como a es un número positivo también, bueno, pues entonces x es un producto de números positivos, así que x es siempre positivo. O sea que lo que estamos parametrizando es solamente esta parte de aquí, que es donde el eje x es positivo. Pero quisiéramos también parametrizar esta otra rama de acá. Bueno, pues para eso simplemente le tendríamos que cambiar el signo a la x, y así ya tendríamos la otra rama de la hipérbola. Entonces ya dependiendo de cuál de las dos ramas necesitemos, usaremos esta parametrización o esta otra de acá.
Bueno, y otra parametrización que se puede hacer fácilmente es cuando tenemos curvas en coordenadas polares. También tengo un video en mi canal donde ya expliqué el tema de coordenadas polares bastante ampliamente, cómo graficar ese tipo de funciones, qué son las coordenadas polares y todo eso. También les voy a dejar el enlace en la descripción. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una ecuación en coordenadas polares como esta de aquí o esta de acá, o en general r igual a una función de θ, para hacer la parametrización solamente hay que usar estas dos identidades de aquí. X es igual a r por coseno de θ y y es igual a r por el seno de θ. Y θ va a ser precisamente el parámetro en estas parametrizaciones. Entonces, simplemente sustituimos aquí el r, que será una función de θ, y ahí tenemos la parametrización. X va a ser igual a f de θ por coseno de θ y f de θ por seno de θ. Para que quede más claro, vamos a ver un ejemplo. Parametrizar la curva cardioide, que fue una de las que vimos en el video sobre funciones en coordenadas polares, y tiene esta ecuación de aquí, r igual a 2 por 1 más coseno de θ. Bueno, pues entonces, usando estas dos fórmulas, tenemos que x va a ser igual a r, pero r es 2 por 1 más coseno de θ, entonces lo sustituimos aquí, y entonces queda 2 por 1 más coseno de θ, coseno de θ, y y va a ser 2 por 1 más coseno de θ por seno de θ. Y aquí θ tendrá que variar desde 0 hasta 2pi para generar toda la curva. Igualmente, si θ lo restringimos, por ejemplo, de 0 a pi sobre 2, bueno, pues solamente se generará la del primer cuadrante. Entonces, ya dependiendo de cómo restringimos θ, bueno, pues así será la curva que estaremos generando. Y bueno, estos 7 casos son los más importantes, los más usuales que solemos trabajar en cálculo de varias variables, pero hay más curvas que tienen parametrizaciones interesantes que podemos ver en libros y que más adelante también haré videos especiales para este tipo de curvas. Una de ellas es la curva cicloide, que es bastante importante y que está relacionada también con este problema de acá, de la tautócrona y braquistócrona. Bueno, que también ya más adelante lo explicaré en algún video. Y otras dos curvas son la hipocicloide y la epicicloide. La cicloide es la curva que se genera con un punto en la orilla de una circunferencia que se va girando a lo largo del eje X de izquierda a derecha, ¿sí? Y la hipocicloide y epicicloide es algo parecido, nada más que la circunferencia gira alrededor de otra circunferencia por fuera o por dentro. Todo eso ya lo iremos explicando más adelante. Otra curva es la bruja de María Agnesi, otra es la cisoide de Diocles y también las curvas en 3 dimensiones. Entonces, para estas de acá voy a hacer más adelante un video especial para cada una de estas curvas. Y el siguiente video que vamos a ver sobre ecuaciones paramétricas va a ser este de acá, curvas en 3 dimensiones. Porque todos los ejemplos que hemos visto en este video fueron curvas solamente en 2 dimensiones, pero es muy importante también saber parametrizar en 3 dimensiones. Y bueno, pues eso lo vamos a ver en el siguiente video. Pero antes de eso les voy a dejar aquí algunos ejercicios. Los primeros ejercicios consisten en graficar, eliminar el parámetro y obtener la ecuación cartesiana. O sea, a partir de estas ecuaciones de aquí, tienen ustedes que graficarlas y también eliminar el parámetro. Todos estos ejercicios ya están resueltos en mi canal, ¿sí? Son de acceso general. Ahí los pueden encontrar en el enlace de la descripción. Y para los miembros, agrego estos 3 ejercicios de aquí, los cuales también ya pueden encontrar en la lista de videos exclusivos para los miembros. Y luego, para el problema inverso, ahora vamos a aquí otros 4 ejercicios que consisten en parametrizar estas curvas. La primera, esta ecuación de aquí. La segunda, la mitad de una circunferencia de radio 3 con centro en el origen, en la cual x sea negativa. Entonces, hagan la gráfica y luego vean cómo parametrizarlo. El tercer ejercicio consiste en la elipse vertical con centro en el origen y semiejes 4 y 6. Y el ejercicio 4 es interesante, consiste en parametrizar la curva x igual a y al cubo. O sea, x es una función de y, pero de tal manera que en t igual a 0 se obtenga el punto 1,1 y en t igual a 1 se obtenga el punto menos 1,1. Entonces, en este caso, se va a tener que primero parametrizar, como vimos en el caso 3, y luego, una vez que tengamos esa parametrización, se va a tener que cambiar el parámetro t por otra parametrización de la forma a por s más b, de tal manera que en s igual a 0 se obtenga este punto, que será el correspondiente para t igual a 1, y que en s igual a 1 se obtenga este punto que era el correspondiente para t igual a menos 1, ¿sí? Bueno, de todas formas, en el siguiente video les voy a mostrar paso a paso cómo es que se hace este ejercicio. Y para los miembros, parametrizar estos 3 ejercicios de aquí. X por y igual a 1, que es una hipérbola. Parametrizar el eje X, que pues es una recta. Y parametrizar esta curva, esta ecuación de segundo grado. Entonces primero habrá que identificar qué tipo de curva es, y una vez que la identifiquemos será fácil de parametrizar. Y si quieren ver la respuesta y el procedimiento de los ejercicios que son exclusivos para los miembros,
Los invito a unirse al canal dándole clic al botón unirse que está a un lado del botón de suscribirse y ahí pueden ver los diversos niveles de membresía, los beneficios que tiene cada nivel y entre esos beneficios tienen acceso exclusivo a una lista de reproducción con cientos de ejercicios muy interesantes como por ejemplo estos de aquí. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.